Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. Bueno, amigos, nos encontramos en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional en la 7ª sesión de la Cátedra CAEL 2016 y continuamos con el profesor José Antonio Flores Linares y su conferencia titulada El Estado Federal, la organización del Estado mexicano, poderes y niveles de gobierno. Doctor Giovanni, preséntenos por favor el perfil del doctor. Bien, el profesor José Antonio Flores es un mexicano que está haciendo su estancia de investigación acá en Colombia y nos va a acompañar ya con una explicación más concreta sobre el sistema político mexicano. El profesor José Antonio Flores es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle de Cuernavaca, es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es candidato a doctor en Derecho de la misma universidad, Derecho y Globalización. Ha sido abogado en las áreas de justicia administrativa, en procesos civiles y familiares, tanto en la postulancia como en la judicatura. Ha realizado investigaciones en las materias del derecho procesal, administrativo, constitucional, juicio de amparo y teoría general del proceso. Ha ocupado diversos cargos públicos en lo Tribunal Administrativo y del Poder Judicial del Estado de Morelos. Actualmente realiza su estancia como investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, además cuenta con diversas ponencias y publicaciones. Profesor José Antonio Flores, muchas gracias por acompañarnos, tiene 45 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por regalarnos su tiempo, su tarde, precisamente después de la hora del almuerzo, que aquí en Colombia es a la 1 siempre. En México no tenemos más adelante a las 3, ha sido un reto gastronómico para nosotros también eso. Bueno, la idea de la presentación, déjenme acomodar esto, muy bien. La idea de la presentación es hablar un poco del sistema constitucional mexicano, desde el punto de vista de algunos aspectos generales. El primero vamos a hablar del sistema constitucional federal, tenemos un sistema federal, vamos a hablar de la división de poderes y al ser federal pues tenemos niveles de gobierno, también tenemos 3 niveles de gobierno. Vamos a hablar de la parte orgánica, también por ser la cátedra CAEL, bueno, agradezco mucho la invitación, le agradezco mucho a ustedes, al doctor Giovanni la invitación y a la Universidad de la Gran Colombia la oportunidad de hacer el contacto para poder estar aquí compartiendo con ustedes. Para mí es una experiencia muy gratificante y muy redituable. Entonces, la segunda parte de la exposición, vamos a hablar de algunos medios de control que tenemos que propiamente el federalismo exige que existan. Y bueno, al final hablaremos un poco del sistema electoral mexicano en relación a propiamente la cátedra que se imparte y siendo como tal la sede del Capitolio. Bien. Bueno, me iba a remitir un poco a la historia de México, son 3 diapositivas muy rápidas, de hecho nosotros compartimos una historia más o menos común, las fechas de independencia coinciden, ¿no? Y no solamente en México, sino en Latinoamérica, venimos de ser una colonia española también en México, y bueno, el proceso de independencia duró 11 años, al final la independencia de México tuvo un proceso álgido, donde la primera constitución fue la Constitución de Cádiz, no una constitución nacida en México, donde bien se adopta un sistema presidencial desde ese entonces, ¿no? Un sistema federal, con base en las teorías, sobre todo norteamericanas también. En México el federalismo nace de un pacto federal, no tanto como pasa en Estados Unidos, como pasó en Estados Unidos,
donde había 13 colonias y donde después de una guerra civil deciden, o bueno, un proceso, se establecen como un estado federal, sino en México desde antes de la conquista, ¿no? En época precolombina, el sistema o el gobierno que se establecía en México, en un imperio, ¿no? O sea, había varios pueblos en Mesoamérica, pero uno de los más fuertes, el Imperio Azteca, ¿no? Generalmente tenía subyugado a los demás pueblos, ¿no? Eso de hecho fue motivo para que Hernán Cortés, una vez que llegara, hiciera coalición con algunos dos pueblos y pudiera caer el imperio, ¿no? Entonces México de alguna manera tiene una historia, tiene un antecedente de centralismo en el gobierno mexicano, lo cual hasta la fecha nos ha adoptado un sistema federal, pero sin embargo con un sistema presidencial, no parlamentario ni mucho menos, ¿no? De hecho no creo que hace algunos años se platicaba en México ante la posibilidad de establecer un sistema parlamentario, pero en realidad es una cosa, fue un comentario, fue una plática, unas ideas efímeras que no llegaron a cuajar. El presidencialismo en México es fuerte, y vamos a ir platicando de eso. Entonces voy a obviar esta cuestión de la historia para llegar a la Constitución mexicana, la vigente, ¿no? Nosotros tenemos tres constituciones muy importantes, la de Cádiz como antecedente constitucional, pero sin embargo la del 24, la del 57 y la del 17, que es constitución vigente. Disculpe que le estoy dando la espalda a la Constitución, voy a hacer una vista panorámica. La Constitución del 17, que usted, bueno, que he escuchado aquí, se conoce como la Constitución de Querétaro, firmada el 5 de febrero del 1917, próximamente a cumplir un centenar de años, el próximo año. La Constitución vigente en México y es producto de un fenómeno social que se llama la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana tiene como antecedente un sistema presidencial, un gobierno de más de 30 años de Porfirio Díaz, ¿no? Un dictador gentil, se le denomina en algunas partes de la historia. ¿Por qué? Porque llegó a México mucha industria, ¿no? Era apasionado de la cultura francesa y además llevó mucha industria, el ferrocarril, las haciendas enequeneras tuvieron un impulso enorme. Sin embargo, la disparidad económica y la pobreza en México se acrecentó muchísimo, lo cual provocó un movimiento revolucionario que a la postre llevaría a una nueva constitución, que es la Constitución vigente. La Constitución mexicana se conoce, tiene un dato ahí curioso, ¿no? Se conoce como la primera constitución en reconocer derechos sociales, propiamente del trabajo, en el artículo 123, la primera constitución a nivel del mundo que lo hace, anterior inclusive la de Weimar. Sin embargo, si nosotros estudiamos constituciones como la suya de derecho social, podremos ver el avance que han tenido estados latinoamericanos en relación a su constitución, sobre todo en el sistema garantista. Bien, entonces, México tenemos, es una república, 32 estados, ¿no? 32 entidades federativas, tenemos, en cada entidad vamos a encontrar poderes, y bueno, yo aquí pongo la bandera mexicana, el estado de Morelos, que es el estado de donde vengo, compañero Iván también, el glifo de la capital, Cuauhnáhuac, Cuernavaca, digamos en español, ¿no? En náhuatl, Cuernavaca. Y bueno, yo siempre traigo a colación el municipio donde vengo, que es Xiutepec, ¿verdad? Entonces ahí vivo. Cuando quieran ir es muy bonito, muy verde Morelos. Entonces es un clima muy cálido, muy parecido a Bogotá. Sí. Pero bueno, entonces la Constitución. El artículo 40 de la Constitución establece que México es una república representativa, democrática, laica y federal. Es curioso, el tema del laico es una reforma reciente, no estaba en el texto constitucional del artículo 40, aunque siempre hemos considerado al Estado mexicano como un sistema laico. Un artículo diverso hablaba de la separación iglesia-estado, sin embargo, hace poco se resaltó el sistema de ser laico. El sistema mexicano, desde antes de la Constitución del 17 con Benito Juárez, estableció la separación de la iglesia-estado. Entonces México siempre ha sido, aunque en México realmente los mexicanos culturalmente es un pueblo católico en su mayoría, y eso claro que ha influenciado también los temas de la legislación, como a todos lados. Hace unos años, cuando en México, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ya no se llama DF, se llama Ciudad de México, se despenalizó un poco el aborto. Pues tocaron las campanas de la catedral, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema ahí, la idiosincrasia mexicana ahí está presente. Y bueno, compuesta por estados libres y soberanos. Aquí la palabra soberanos no es la más adecuada probablemente. Generalmente la soberanía la consideramos un concepto cuando hablamos de estados-nación frente a otros estados homólogos. Sin embargo, lo que se tiene en los estados es una autonomía como tal, ¿no?
los 32 estados que conforman la federación, y además ahora cambia el concepto de Distrito Federal, que era la capital de México, por Ciudad de México. La Ciudad de México ha llevado un proceso de reforma constitucional. También lo que se pretende con el otrora DF es que se convierta en una entidad más, o sea, bueno, que tenga un funcionamiento mucho más similar a una entidad federativa que al Distrito Federal, porque su sistema de gobierno distaba de los demás entidades federativas. Y unidos por una federación, establecieron según los principios de la propia Constitución. Hay un artículo también importante, el artículo 124, que se denomina la competencia residual. ¿Qué quiere decir esto? Al ser una federación, dice, bueno, todo lo que no esté reservado a la federación se encuentra establecido, se encuentra relegado en favor de los estados. Ese artículo, si lo leemos como tal, ¿qué entenderíamos? ¿Qué debería tener mucho más competencia o más fuerza o más facultades? ¿La federación o los estados? Ustedes díganme. O sea, dice, solamente, o sea, enunciativamente la federación puede ser A, B y C, y lo que no sea A, B y C, los estados lo pueden hacer. Entonces es enunciativo, ¿no? Es limitativo para la federación en realidad y es abierto para los estados. Eso entenderíamos que los estados son fuertes, ¿no? Porque al final ya tienen todas aquellas competencias que la Constitución no adopta para la federación. Sin embargo, en la vida real, en la práctica, México es un sistema sumamente federal, sumamente centralizado. De hecho, es mucho más parecido, ahora que hemos estado aquí estudiando su sistema vivencialmente, encontramos muchas similitudes al sistema central que se tiene en Colombia, a pesar de tener su sistema federal. En México hay 3 entidades que tienen mucha fuerza económica y mucha fuerza política también: la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Son estados muy industrializados y también que generan muchas contribuciones para el Estado mexicano. Entonces, bueno, es un artículo importante porque da fuerza al federalismo, es una cláusula federal, inclusive correlacionada con el artículo anterior. Y bueno, siguiendo con el tema del federalismo, el artículo 133 establece el principio de supremacía constitucional. Dice, bueno, hay una constitución, tu estado puedes dotarte de constitución, que de hecho cada estado, el estado de Morelos, por ejemplo, Morelos, Puebla, Coahuila, Tlaxcala, tienen constituciones propias, tienen constituciones que regulan su parte orgánica y su parte dogmática, las cuales no pueden ir en contra de la Constitución Federal, tienen que adecuarse a ella. Sin embargo, aquí hay una cláusula de principio que establece el control difuso en México, curiosamente. Dice que, bueno, que todos los jueces deben adecuarse a la supremacía constitucional, que ustedes lo tienen en su artículo 4, si no mal recuerdo, ¿cierto? Esta cuestión de la prevalencia de la Constitución. Bueno, entonces, en México tenemos un sistema federal, tenemos varias entidades federativas, las cuales tienen autonomía en muchos rubros: autonomía financiera, autonomía fiscal, autonomía presupuestaria, autonomía para toma de decisiones sobre políticas públicas. Sin embargo, generalmente las políticas públicas de salud, de seguridad social, económicas, generalmente van alineadas en relación a las políticas de la federación. Ese es un fenómeno en México que ha sucedido siempre. Hay algo que se debe tener en contexto. México estuvo casi más de 7 décadas bajo el régimen de un mismo partido, Partido Revolucionario Institucional. Eso hace, evidentemente, que las instituciones democráticas, la transición democrática y los procesos de control constitucional, pues no tengan un desarrollo como uno debería de pensar, o sea, positivo, ¿cierto? O sea, cuando todo el Estado se convierte en el partido, ustedes seguramente tendrán en su mente algunos países donde el Estado se convirtió en el partido, entonces hace muy complicado la dinámica democrática. Y eso hace también que el régimen presidencial se fortalezca. Bien, en relación a los poderes, México adopta la tradición clásica de la división de poderes. Ustedes saben, algunos autores, John Locke, Montesquieu, entre otros, ¿no? En relación al sistema de división de poderes. En México se habla de un supremo poder de la federación. O sea, hay un supremo poder de la federación, el cual se divide para su ejercicio en 3, que es las ramas que ustedes conocen, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. El texto constitucional no establece la posibilidad, al menos en este artículo, en el artículo 49, la posibilidad de existencia de organismos constitucionales autónomos. Sin embargo, en México sí existen.
O sea, no por el artículo 49, sin embargo, por los diversos artículos que crean esos organismos autónomos constitucionales. Por ejemplo, el Ombudsman en México, el Defensor del Pueblo, es un organismo autónomo. El sistema, el INE, el Instituto Nacional Electoral, hablando de elecciones, es autónomo también. El Banco de México es autónomo, no pertenece a ningún poder y tiene un rango de autonomía constitucional. Por su parte, el Poder Legislativo, estoy hablando a nivel federal, porque recuerden, al hacer un sistema con base en el federalismo, entonces tendremos poderes de la federación y en cada estado tendremos poderes también. O sea, en Morelos vamos a tener un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, lo cual veremos en la siguiente lámina. El poder legislativo federal se denomina Congreso General o Congreso de la Unión y es bicameral. Se establece en la Cámara de Diputados 500 artículos, muchísimos diputados, y otro de senadores 120 artículos, los cuales vamos a ir desarrollando poco a poco. El artículo 80 habla del Supremo Poder Ejecutivo, el presidente de la República, es unipersonal y tiene a su cargo la administración pública, centralizada y paraestatal. Y el artículo 94 habla propiamente del Poder Judicial de la Federación. En México sucede algo diferente a lo que pasa con su rama judicial. No tenemos tribunales supremos, tenemos solamente un tribunal supremo que se llama Suprema Corte de Justicia, la cual hace las veces de tribunal de casación y hace las veces de tribunal constitucional. En México no tenemos tribunal constitucional ni sala constitucional, tenemos una Corte Suprema derivado de unas reformas de 1994 se consideró como tribunal constitucional, pero no lo tenemos. En el texto constitucional no existe la palabra, la gramática tribunal constitucional o sala constitucional, ni mucho menos, sino Corte Constitucional, la cual va a conocer de algunos medios de control, los cuales iremos conociendo más adelante. Aquí el artículo 94, se fijan, dice: el Poder Judicial de la Federación se compone por los siguientes. Eso quiere decir que la Corte Constitucional es un tribunal, es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, y tiene otros tribunales que funcionan abajo de ella. Por eso decimos que es el máximo tribunal en México. Bien, continuando con hacerlo un poco más ejemplificativo. En México tenemos 3 niveles de gobierno, que la Corte ha dicho que son órdenes de gobierno también, órdenes jurídicos: el federal, el estatal, incluyendo la Ciudad de México ahora, y el municipal. Tenemos 3 niveles de gobierno. Y los 3 poderes clásicamente reconocidos, ejecutivo, legislativo y judicial, además de los organismos constitucionales autónomos. Eso quiere decir que a nivel federal vamos a encontrar ejecutivo, legislativo y judicial y los propios organismos, a nivel federal. En Morelos, voy a dar ejemplo de mi estado, en Morelos vamos a encontrar poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial también. Inclusive vamos a encontrar organismos autónomos también constitucionales, como por ejemplo el órgano rector, el órgano garante de la transparencia. En Morelos es constitucional autónomo. El Tribunal de Justicia Administrativa es autónomo en Morelos también. Y el nivel más nuclear del gobierno mexicano es el municipio, que solamente va a encontrar uno de los 3 poderes. No se van a repetir ya en ese nivel de gobierno, solamente va a contar con poder ejecutivo, que se denomina ayuntamiento. A diferencia de los poderes ejecutivos federal y estatal, que son unipersonales, son presidente de la República y gobernador, en el municipio vamos a encontrar el gobierno a través del ayuntamiento, que es un órgano colegiado, que se integra por síndico, presidente, síndico y regidores. Cuando uno va a votar en esas elecciones, se vota en fórmula, se vota por el presidente, el síndico está en fórmula y los regidores van entrando según el principio de mayoría. Los partidos que más votos tengan entrarán con sus regidores hasta el tope que establezca la ley, que pueden ser, en Morelos el tope son 15 por municipio y van variando según el municipio que sea. Hasta aquí quisiera detenerme un poco para que si alguno tenga alguna duda, lo podemos hacer en este momento. 3 poderes, 3 niveles. Esto sé que es como medio, o sea, es diferente, es muy diferente en relación al sistema central. Y eso hace, cuando hemos platicado en clase decimos, hay 32 códigos civiles en México, y eso genera como un aclamo siempre, ¿no? De 32, son muchísimos, claro. Cada estado, al tener poder legislativo,
emite sus propias normas. Hay normas, hay materias que son federales. Por ejemplo, la materia del trabajo es federal, pero la materia del trabajo entre particulares es federal. La materia del trabajo entre burócratas federales es federal para toda la República. Pero la materia del trabajo, la materia burocrática, en relación a cada, si yo trabajo para el gobierno del Estado de Morelos, entonces esa ley va a ser estatal. O sea, si trabajo para la federación, la ley es federal y es la misma para toda la República. Pero si trabajo para el Estado de Morelos, para el Ejecutivo del Estado de Morelos, entonces mi ley va a ser estatal. Y si voy yo a la Ciudad de México, que está a 1 hora, entonces ya cambió la ley. Lo mismo pasa con los códigos civiles. Damos un ejemplo, hace 6 años más o menos, se estableció el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Se legisló la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ciudad de México está, insisto, a menos de 1 hora de Cuernavaca, que es la capital de Morelos. En Morelos no estaba permitido el matrimonio igualitario. Entonces, a 1 hora de distancia, una persona tenía protección en relación a su libre desarrollo para poderse casar con una persona del mismo sexo, y a 1 hora no. Entonces, la gente, pues, ¿qué hacía? Pues tomaba su carro, iba a la Ciudad de México y se casaba, ¿verdad? No pasaba nada tampoco. Lo cual, yo me congratulo de que yo escuchaba noticias, el día de ayer en Morelos se acaba de legislar el matrimonio igualitario. Entonces, pero eso es apenas, realmente hubo 5 o 6 años que los códigos pueden diferenciarse mucho. Vale el comentario para decir que ha habido un fenómeno de nacionalización de ciertos aspectos en México. Nacionalizar en México ahora significa centralizar. No le dicen centralizar porque suena fuerte, suena de repente muy fuerte para el sistema republicano y para el sistema federal. Lo que ha sucedido es que se han nacionalizado muchos aspectos. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, un solo código para toda la República, adjetivo. Hay una propuesta de que en materia civil y materia familiar sea solamente un código adjetivo en toda la República, porque cada estado tenía su código de procedimientos. Esa es la tendencia en México hoy en día. Centralizar, pero con un eufemismo que se llama nacionalizar algunas normas. Entonces, continuando con la explicación de los poderes y los niveles de gobierno, veremos a nivel federal cómo se divide los poderes como tal, cómo se desarrollan los mismos, ¿no? Vamos a ir poder por poder explicando alguno de ellos. Bueno, ya dijimos que el Supremo Poder de Federación se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos. Legislativo, senadores 120, diputados 500, y el Poder Judicial, aquí vale la pena tomar en cuenta esto, porque, no recuerdo si está aquí, sí, aquí se ve mejor. Y el Poder Judicial, que tiene a su cargo la Suprema Corte, un tribunal electoral, que el Tribunal Electoral de México no es órgano terminal, o sea, sus decisiones también son revisables ante la Corte, tribunales colegiados y tribunales unitarios de circuito que están en toda la República, y juzgados de distrito que conocen generalmente el juicio de amparo, que sería la tutela en México, y algunos organismos autónomos como los que comentamos hace un momento. Voy a ir un poquito más adelante en relación de la rama del Poder Ejecutivo, cómo se organiza el Ejecutivo en México. Insisto, el Ejecutivo está tanto a nivel federal, estatal, como municipal. Es el único poder que se replica en los 3 órdenes de gobierno. El Poder Federal tiene una administración centralizada y paraestatal. Lo que llamaríamos en México las centralizadas generalmente serían las secretarías de Estado, ¿no? Los ministerios, salud, defensa, agropecuario, todos los elementos sustanciales para la política económica y social de un Estado, lo lleva el Poder Ejecutivo. La paraestatal, que tienen una finalidad de funcionar más como empresas, y a nivel estatal sucede exactamente lo mismo, centralizada y paraestatal, y a nivel municipal centralizada y paramunicipal. Por ejemplo, las secretarías de Estado, Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, y hay organismos paraestatales muy importantes en México, sobre todo los 3 organismos que son de seguridad social, hablando en términos de nivel federal. El IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el ISSSTE, que es lo propio para los trabajadores al servicio del Estado, y el ISFAM, que es el relativo para las Fuerzas Armadas. Esos 3 institutos son parte del Poder Ejecutivo, pero en la rama, en el particular de paraestatal.
Es decir, no tienen una subordinación directa al Poder Ejecutivo, sino tienen autonomía, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. La idea de que funcionen así es que sean mucho más eficientes, de que trabajen como una empresa privada, que tengan la posibilidad de recaudar. Por ejemplo, el IMSS es un organismo recaudador, recauda tributos propios, no tiene que pedir al Ejecutivo que le dé tributos, ellos recaudan propiamente. Y eso pensaría uno que deben ser mucho más eficientes. Sin embargo, también debemos ser críticos y analizar que los institutos de seguridad social en México no han sido tan eficientes ni tan sustentables como uno desearía que lo fueran. El Congreso de la Unión, a nivel federal, el Poder Legislativo a nivel federal, está compuesto por dos cámaras. La de diputados, que son 500 miembros, que en relación a la rama legislativa aquí creo que sí hay mucha diferencia. 500 miembros, 300 elegidos por mayoría relativa, y 200 elegidos por representación proporcional, lo que denominamos plurinominales en México, ¿no? Es decir, por 300 se vota de manera directa y por 200 se vota por el número de votos que tengan ese partido que fue a votar. Lo cual hace, este fenómeno de el principio de representación proporcional nace en la década de los 80 más o menos, para darle una postura y una vigencia a los partidos minoritarios. Insisto, más de 7 décadas con un solo partido, la oposición partidista era prácticamente inexistente. Entonces, en la década de los 80 empieza a haber un poco de transición democrática a través de procesos electorales y se le da la oportunidad a los partidos pequeños de oposición que logran escaños, no con el voto directo, porque con el voto directo nunca ganaban nada, sino con el voto proporcional. Es decir, pues no ganó el candidato, pero tuvo muchos votos y eso que otra persona tuviera un escaño. Este tema hoy en México está muy discutido porque parece que ha cambiado la dinámica. De la década de los 80 al día de hoy ha cambiado la dinámica y los partidos de oposición pequeños, pues la mayoría ya tiene presencia, o sea, tienen presencia, ganan escaños, ganan gobernaturas, ganan diputaciones, ganan escaños en cualquier poder, lo cual ha permitido ser muy críticos con esto. ¿Por qué? Porque una persona, muy bien, va con su partido y le dice, ¿sabes qué? Era diputado federal y hace 6 años pues fue presidente municipal, ¿no? Los conocidos como los chapulines, ¿no? Van saltando, ¿no? De escaño en escaño, ¿no? Y eso de la división de poderes es complicado, porque si un día fue presidente y otro día fue diputado, pues la división de poderes existe en la dogmática, pero en la esencia de la persona es muy complicado. Y entonces dice, va con su buen amigo, el representante del partido, y le dice, tú y yo que somos compadres, debes de señalarme en la lista para ser diputado plurinominal. Y entonces no tendrá que hacer campaña, y si lo pone el número 1, pues va a ganar. Es muy crítico hoy en día en México, ¿no? Parece que bueno, y otro aspecto, el salario, ¿no? Porque al final del día, más o menos, o sea, están ganando más de 150,000 pesos, ¿no? Cada un representante, que es mucho dinero. Mucho es como para vivir holgadamente, pero como por 3 veces, ¿no? Entonces, también, ¿no? 500 diputados para un México que tiene más de 120 millones de mexicanos, que la mitad de su población vive en la pobreza, es bastante crítico y hasta poco ético, pudiéramos decirlo. Por su parte, en la Cámara de Senadores, es una cámara más pequeña, 128 miembros, pero bueno, entenderemos por qué es un sistema bicameral. La doctrina, la dogmática constitucional nos dice que los diputados representan a la población directa y los senadores representan al sistema federal como tal, a las entidades federativas. Esa es la justificación de que exista un sistema bicameral, cosa que podemos poner muy entredicho. Y la diferenciación de competencias, una cámara hace algunas cosas y la cámara alta dice o hace otras cosas. En realidad el proceso legislativo de leyes ordinarias pasa por las dos cámaras. Solamente en algunas cuestiones tendrá competencia una y la otra. 128 miembros, 64 por principio de mayoría relativa, o sea, ellos sí votan y ganan, y además de una fórmula de 2 candidatos por cada entidad federativa, y 32 son asignados por primera mayoría, una para el partido que obtuvo el segundo lugar en la elección de cada entidad, y 32 son elegidos por proporcionales, siendo plurinominales. La Cámara de Diputados se renueva cada 3 años, lo mismo sucede con los diputados estatales, y la Cámara de Senadores se renueva cada 6 años. Igual que el presidente dura en su cargo 6 años. Bien, en relación a la rama judicial,
que ya lo comenté hace rato, es importante resaltar dos aspectos. La competencia de la Suprema Corte de Justicia, que yo decía que hace las veces de Tribunal Constitucional, vamos a resaltarlo por dos aspectos, por dos medios de control de la constitucionalidad, y el Tribunal Electoral, evidentemente, por el tema que estamos desarrollando también, resaltando el mismo. La Suprema Corte conoce de tres procesos, los cuales a continuación explicamos: controversias constitucionales, acción de inconstitucionalidad y el amparo. Que el amparo lo vamos a dejar un poco de lado porque propiamente no es un medio que sirva, es un medio para el gobernado, pero no para el Estado. Y el Tribunal Electoral tiene dos medios de defensa: el juicio para la protección de los derechos político-electorales y el juicio de revisión. Es decir, el tribunal, en materia electoral hay medios específicos para poder salvaguardar tanto el sufragio como el sufragio en todos sus aspectos. Miren, hablamos entonces de que en México hay principio de división de poderes y principio de federalismo. Que voy a retomar esto, ¿sí? Que a nivel federal encontramos los tres poderes que ustedes conocen, incluyendo los autónomos que también reconocen. Que en el siguiente... muchas gracias. El tinto. Aquí no hay café, hay tinto. Qué bueno. Muy rico, por cierto. Entonces, estamos en los tres niveles. A nivel estatal y en la Ciudad de México se replican los tres poderes, incluyendo los autónomos. Y en el último nivel, el nivel más pequeño, solamente tenemos poder ejecutivo, que tiene funciones ejecutivas, cuasi legislativas y cuasi judiciales, pero realmente tanto el legislativo y el judicial ejercen competencia en los municipios y los dotan de leyes como tal. Y tenemos dos principios fundamentales para el sistema mexicano: división de poderes y federalismo. Y eso quiere decir que debe de haber mecanismos en la Constitución para proteger ambos principios. La controversia constitucional surge en México desde el 17, desde el 5 de febrero del 17. O sea, es un medio de control que tiene México casi 100 años. Sin embargo, ustedes imagínense, yo les digo, del 17 al 80, 85, 84, que es el año en que yo nací, por ejemplo, ¿cuántas controversias habrá sustanciado? ¿Cuántas controversias creen? Muchas, más de 100, 200. Es un medio de control que protege a los poderes de gobierno. En realidad las controversias se utilizaron poco hasta la década de los 80, 90. Insisto, sistema presidencial muy afianzado, partido en el gobierno, y eso hace que los problemas de división de poderes, donde se arreglen, no en una corte, sino en un restaurante con un buen coñac, ¿no? Un buen habano, platicando. Si tú eres el presidente y eres mi amigo y eres del mismo partido, ¿por qué me voy a pelear contigo? O sea, ¿por qué te voy a demandar? No tiene caso. Las controversias tienen un auge cuando empieza a haber transición democrática en México. Entonces, explicamos las dos. La controversia es un proceso que se promueve en contra de actos y leyes. Presupone un agravio y salvaguarda ¿qué? Competencia, sistema federal y división de poderes. Este medio de control de la constitucionalidad no legitima de ninguna manera al gobernado, al ciudadano, para poder promoverlo. Solamente legitima al propio gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos y a sus niveles de gobierno. Es decir, el municipio de Jutepec puede promover controversia en contra del Ejecutivo Federal si considera que una ley, un reglamento que él emitió, un reglamento de facultad reglamentaria, que ese reglamento está invadiendo su esfera de competencia. El legislativo del Estado de Morelos los diputados promover controversia en contra del Congreso de la Unión si consideran que una ley que emitió el Congreso excedió su competencia, es decir, no salía de la competencia residual, era una competencia exclusiva de los estados. Esta controversia entonces, este medio de control, salvaguarda sistema federal y división de poderes. Cuando se dictan las controversias, las sentencias tienen efectos erga omnes, ¿no? Funciona como un legislador negativo y expulsa la norma del ordenamiento jurídico. Ahora, esta figura no es propiamente protectora del gobernado, del ciudadano.
porque no esté legitimado para promoverlo. Sin embargo, tarde o temprano, por los efectos de la sentencia, por la expulsión de la norma, pudiera haberse beneficiado el particular, pero de manera, no de manera inmediata, sino de manera mediata, de manera hasta un poco circunstancial. La segunda que establecemos ahora, desarrollamos, es la denominada acción de inconstitucionalidad. Esta acción es un medio de control abstracto de la constitucionalidad. Es un medio de control que igualmente no legitima al gobernado para promoverla. El gobernado no puede promover esta acción, solamente algunos sujetos legitimados, como aquí lo decimos. ¿Pero qué protege? El principio de supremacía constitucional. Es un examen abstracto, es un examen a posteriori, no es a priori como el de ustedes, ¿no? Pueden tener un examen a priori. Es un examen a posteriori una vez que la norma esté publicada, en donde se le pide a la Corte, por el sujeto legitimado, que ejerza un examen de compatibilidad entre esa norma general, ley, reglamento, decreto y la Constitución. Como es un examen abstracto, no implica un agravio para la persona, para el sujeto legitimado. Simplemente, digamos, lo único que se requiere es que inste a la Corte. Corte, esta norma yo la considero inconstitucional, ven y revísala. Y la Corte va a revisar esa norma a la luz de la propia Constitución. Inclusive, atrayendo argumentos que no fueron expuestos por el sujeto legitimado. La crítica a este proceso, que más bien su procedimiento, ¿cuál es? Que no legitima al gobernador para hacerlo, sino solamente a algunos sujetos, como aquí lo establecemos en la lámina, 33% de los legisladores, senadores o diputados, al Ejecutivo, a los partidos políticos, al Ombudsman, al INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, a la Fiscalía, dice la Constitución Fiscalía, aunque todavía es Procuraduría, que es el órgano encargado de investigar delitos. Solamente esos sujetos pueden promover la acción, ningún otro más. Y una vez que se promueva, tendrá también efectos erga omnes, ¿no? Expulsará a la norma del sistema jurídico. Bien, para ir concluyendo, voy a adelantar un poco, para ir concluyendo y tomar algunos aspectos del sistema electoral mexicano. Tenemos que hay tres instituciones básicas, fundamentales, en las cuales está sostenido el mismo. El INE, Instituto Nacional Electoral, que es un organismo constitucional autónomo, de reciente reforma, nace al principio de los 90 como Instituto Federal Electoral, y al ser federal, ¿qué quiere decir? Que cada estado tenía su propio instituto electoral también. La reforma reciente hace el Instituto Nacional, y lo cual quita un poco de competencias a los institutos locales electorales y hace que se centralice las elecciones en México, el control de las elecciones. ¿Qué hace el INE? Pues tiene como función establecer los mecanismos para que se hagan los comicios y tiene algunos mecanismos de control. El segundo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya comentamos hace rato, que forma parte del Poder Judicial, especializado solamente en la materia electoral, y tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten de las elecciones, propiamente, ya sea a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales o a través del juicio de revisión. Uno, para proteger al ciudadano, ya sea porque no se le dio el acceso a votar o que no se le permitió ser votado, y el otro para hacer una revisión de las elecciones en general. Y el tercer instituto importante en México es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual depende de la Fiscalía General de la República, todavía denominada PGR, Procuraduría General de la República. No es un organismo autónomo, sino, digamos, es un instituto que está dentro de uno más, que se encarga de la cuestión de delitos electorales como tal. Bueno, hasta aquí la exposición, y les agradezco mucho su atención y espero ha sido redituable para ustedes. Agradezco mucho. Tengan buena tarde.